Segunda carta a los Corintios es la carta que estamos estudiando, meditando, revisando. Y el día de hoy vamos a culminar el capítulo 12, el penúltimo capítulo de esta epístola. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Y la lectura que vamos a hacer está desde el versículo 11 hasta el 21. Bien, leamos entonces. Dice de la siguiente manera, 12:11, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Amado Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, por la meditación y por este tiempo de edificación que vamos a tener. Ayúdanos a acercarnos a las Escrituras, a entender lo que en ella encontramos y escuchar, Señor, tu palabra y todo lo que tengas que decirnos. Amado Señor, gracias por todo. Dejando en tus manos el resto de este servicio, esperamos tu bendición, la unción de tu Espíritu Santo, iluminando nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ya estamos próximos a terminar esta epístola y como ustedes pueden recordar, si han estado casi en la mayor parte de estos capítulos, es una situación muy peculiar la que aquí se procura resolver. Pablo está, aclarando ciertas cosas con la iglesia de los Corintios. ¿Qué es su iglesia? Su iglesia decimos no porque él sea el propietario, sino porque la iglesia la fundó el apóstol Pablo y como tal él ejerce plena autoridad siendo apóstol de Cristo, estableciendo el fundamento en esa iglesia, él la estableció. Y después de haber cumplido el tiempo debido, él deja la iglesia y continúa su ministerio en otras ciudades. Pero es en esa ausencia que se suscitan ciertas situaciones y cuando Pablo visita por segunda vez tiene una experiencia muy desagradable porque es enfrentado por ciertos hermanos, cierto grupo de hermanos, y entre ese grupo hay uno que es el que lo trata duramente, lo trata mal,
le falta el respeto y la iglesia no reacciona. Entonces el apóstol Pablo tiene que retirarse porque no quiere generar un problema mayor. Pero obviamente se retira herido y ofuscado por todo lo que había pasado. ¿Y qué había pasado? Bueno, como lo fuimos aclarando, ciertos señores, ciertos personajes llegaron a la iglesia, eran del judaísmo, eran judíos cristianos, pero que ya no llevaban, digamos, la misma vocación de Pablo. La vocación de ellos era apropiarse de la iglesia, apropiarse del dinero de la gente y dominar a las personas, generar un control sobre sus vidas. Para ello tenían que quitar de en medio la influencia de Pablo, entonces empiezan a desacreditar a Pablo, en ausencia de Pablo. Empiezan a decir que Pablo no es apóstol, que Pablo nunca estuvo con Jesucristo, que Pablo nunca trajo credenciales de Jerusalén. En Jerusalén nadie conoce a Pablo. Siendo un falso apóstol, entonces la iglesia fundada por él y todas las iglesias fundadas por él son iglesias de segundo rango, mientras que ellos sí vienen de parte de los ancianos de Jerusalén y ellos sí están autorizados, entonces ellos van a ejercer autoridad sobre las personas. Finalmente Pablo es un loco. Pablo es un loco, es un hombre pues que habla cosas y enseña cosas, pero que enfoca mal el evangelio. Entonces, todas esas cosas, así hayan sido mentiras, la gente a veces siempre da lugar a estas cosas. Y la gente se contamina, unos más que otros, otros no, otros permanecieron fieles a Pablo. Entonces Pablo tiene que arreglar esta situación y la arregla mediante esta carta y la arregla enviando hermanos a la iglesia, Timoteo, por ejemplo, Tito, por ejemplo, quienes van a ver estos asuntos. Y la iglesia finalmente entiende que Pablo es su padre espiritual. Pero con todo, el apóstol Pablo envía esta carta para aclarar por escrito toda esta situación tan peculiar y tan nociva que ha afectado mucho a la iglesia. Entonces, él llega al punto de tener que apelar a algo que él nunca quiso hacer. Es decir, como él lo andan ninguneando todos estos señores, diciendo que ellos sí son apóstoles y Pablo no. Entonces Pablo dice, bueno, si ellos dicen que son, yo les voy a decir entonces lo que yo soy. Y él empieza a describir todas las cosas que él ha hecho, que él es, que él ha sufrido, que él ha conocido. Pero eso lo hace Pablo con cierto desagrado, obligado por la situación. Por eso dice, me he hecho necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. ¿Por qué? Porque Pablo debía ser alabado por la congregación. Pablo no necesitaba jactarse para decir que él era el pastor de ellos, el apóstol. Pero como ninguno de ellos defendió a Pablo en su momento, entonces Pablo tiene que decir, bien, vamos a compararnos entonces. Vamos a decir, ellos son apóstoles, bien, yo soy apóstol. Ellos son judíos, yo soy judío. Pero en todas las cuestiones del apostolado, yo he hecho mucho más que ellos. He viajado mucho más, he sufrido mucho más. He padecido esto, he padecido aquello, he sufrido acá, he sufrido acá. Ellos nada. Bien, eso es jactancia. Y eso no es algo que uno debería de hacer. Porque el principio básico, y Pablo lo enseña bien en esta epístola y en la primera epístola, es que todo aquel que se quiera gloriar debería de gloriarse en Jesucristo, no en sí mismo. Es decir, nadie tiene que estar exponiendo sus logros. El cristiano no debe hacer eso. No debe de jactarse de que él ha leído mucho la Biblia. Yo tengo 40 años de cristiano, hermano. Yo conozco un montón, yo sé más, yo sé. Nada, nosotros no sabemos, no entendemos, no tenemos. Todo lo que podemos nosotros exhibir el día de hoy, si lo podríamos exhibir, ha sido la gracia de Dios con nosotros, que nos permitió conocer, saber, entender, recibir, obtener, en fin. Entonces, Pablo, para cerrar ya el capítulo, él va a cerrar esta parte y preparar un siguiente viaje que es su tercera visita a Corinto. Entonces, hay una situación pues que tiene que ver con que siempre quedó como flotando, ¿no? A veces hay cositas que quedan como flotando y es el hecho de que
Pablo nunca recibió nada de los corintios, nada. ¿Eso qué significa? Que Pablo no recibió sustento de los corintios. Y la norma bíblica es que los que predican el Evangelio deben de vivir del Evangelio. De no ser así, es muy difícil que se pueda desarrollar el ministerio. Porque una persona que todo el día está en una labor lícita y buena, que es un trabajo natural, después no hallaría cómo, ni los medios, ni el tiempo para poder prepararse y atender una congregación. Y pasa con muchos pastores, que tienen que trabajar en lo natural y luego correr a la iglesia en las noches para predicar. Entonces, y la obra se hace muy difícil, muy complicado. Entonces, Pablo, cuando llega a esta ciudad, él predica el Evangelio, pero él toma la decisión de no recibir nada. De otras iglesias sí recibió, de los corintios no recibió nada. ¿Y por qué no recibió? Porque él quiso predicar el Evangelio gratuitamente, absolutamente gratis, totalmente gratis. ¿Y eso qué significa? Que Pablo va a resolver por sus propios medios su situación natural. ¿Qué cosa es su situación natural? ¿Dónde va a vivir y de qué va a vivir? Sus gastos personales, Pablo los va a resolver de otra manera, pero de los corintios no va a recibir absolutamente nada. Ahora, fíjese usted que las iglesias, por ejemplo, las iglesias tienen una realidad económica. Las iglesias no tienen la misma realidad económica. Hay iglesias que tienen mayores recursos y otras iglesias tienen escasos recursos. A veces no depende tanto de la cantidad de miembros, a veces sí, a veces no. A veces es por el nivel socioeconómico donde la iglesia está ubicada. Hay iglesias que están ubicadas en lugares pues donde la gente tiene un nivel económico mucho más alto, entonces obviamente por una cuestión de matemáticas los ingresos van a ser mucho más altos, así no sean muchos. Y hay iglesias que son un poco más numerosas, pero en lugares donde la gente no tiene ese nivel económico, entonces los ingresos en comparación van a ser menores. Al margen de lo que Dios puede hacer, porque en el Evangelio, a pesar de que se necesita siempre el dinero, no todo es dinero, pero el dinero siempre tiene que estar involucrado. Y bueno, Pablo predica el Evangelio en Corinto, y Corinto es una ciudad muy rica, y la gente es gente adinerada. Entonces los recursos económicos de la iglesia eran más que suficientes, pero con todo Pablo no acepta. Las iglesias de Macedonia eran, en comparación con las iglesias de Corinto, mucho más pobres, muy pobres. Sin embargo, esas iglesias sí le enviaban a Pablo sostenimiento, de tal manera que Pablo, mientras podía trabajar, trabajaba, y cuando ya no podía trabajar por la necesidad de tener el tiempo a disposición de la obra, recibía ayuda de otras iglesias. Por eso que él dice, he despojado a otras iglesias para poderles predicar el Evangelio. Y eso de no recibir nada de los corintios es una gloria para Pablo. Es decir, yo, hermanos, no les debo nada porque ustedes nada me dieron. Pero no, él lo hace por una cuestión de principios y de estrategia, pero no es la forma. La forma normal establecida, y Pablo mismo la enseña, porque eso fue decisión para él, su ministerio, pero él enseña que las iglesias deben de atender a sus ministros, porque de lo contrario los ministros van a abandonar o van a disminuir la eficacia de su ministerio. La eficacia de su ministerio. Entonces, los señores estos judíos, cuando llegan a la iglesia, ellos siempre argumentan que Pablo era un interesado. Y Pablo dice, yo interesado, jamás recibí nada de ustedes. De ninguno de ustedes he codiciado absolutamente nada. Mientras que esos judíos sí quieren aprovecharse de ustedes y quieren vivir de ustedes. Entonces, Pablo debió ser ayudado por los corintios cuando ellos eran bendecidos por el evangelio que él les predicaba. El oyente es bendecido y él después tiene que bendecir. Nosotros bendecimos la obra con nuestros diezmos y ofrendas. Al margen de que usted pueda escuchar un video de que los diezmos ya no son actuales, que la gracia y que el Nuevo Testamento, pues es puro bla, bla, bla.
Ese bla, bla, bla. Todo eso se basa en el principio del dar y el recibir. Y al dar tú le puedes poner el nombre que quieras, óvulo, ofrenda, donativo, puedes ponerle, no sé, semilla o diezmo o lo que tú quieras. Finalmente todo cae en el saco del principio del dar y recibir. La cuestión es que si tú recibes, no te estanques quedándote sin dar. Tienes que dar. Si tú no das, te acostumbras a recibir las cosas gratis, entonces no va a haber bendición en tu vida. Tienes que bendecir. ¿Y cómo bendices? A través del sostenimiento del proyecto del ministerio de una iglesia, que involucra en una parte el sostenimiento del ministro, una gran parte del sostenimiento de todo esto. Después la obra misionera, después la ayuda a los hermanos. Todos esos recursos se generan dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque los hermanos son bendecidos. Entonces ellos no cierran su corazón y bendicen la obra con sus donativos. Entonces Pablo bendijo a los corintios con el evangelio, pero los corintios recibieron el evangelio gratuitamente, porque el sostenimiento de Pablo, como dije hace un momento, venía de otras iglesias. Entonces Pablo dice, si esto les perjudicó a ustedes, si esto les ofendió, perdónenme. Dice, perdónenme. Versículo 11, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Interesante, ¿no? Pablo dice, yo debería ser alabado por ustedes. No yo mismo debería de alabarme delante de otros y delante de ustedes, sino ustedes deberían de haberme alabado. Porque en nada, dice, he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Está hablando con sarcasmo. Aunque nada soy. Pablo siente que se ha comportado como un insensato al haber cedido a la presión de los corintios de compararse con aquellos falsos apóstoles. Es una cosa de egos, mire usted. A veces los pastores cuando no son muy amigos, yo tengo muy pocos amigos pastores, pero yo no necesito compararme con nadie, ni tampoco me reuniría para compararme con otros. A veces en alguna fraternidad de pastores que frecuentaba, los pastores sí se sentaban para compararse. Comparaban sus iglesias, comparaban sus congregaciones, comparaban sus grupos de alabanza, ¿no? Comparaban un montón de cosas. Y es un poquito feo porque tú vas a encontrar pastores que son muy sencillos y muy humildes, muy sencillos. Mientras que vas a ver a otros que no, otros que pues evidencian, digamos, mayor, no sé, pues, pongámoslo entre comillas, bendición material. Pero es un poquito complicado eso de sentarse y compararse, ¿no? No, Pablo se comparó con los judíos estos porque la situación lo había obligado. Cuando los corintios debieron haberlo defendido, Pablo se tuvo que defender. Entonces, no es insensato en sí mismo, pues esto afectaría la causa de Cristo. Tenía que hacerlo sí o sí, lo cual podría dar lugar a que se cuestione la genuinidad de su apostolado. Él tenía que demostrar que él era el apóstol. Esos señores no son nada, absolutamente nada. Bueno, en el versículo 12 vamos a pasar. El versículo 12 dice, con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Mire usted, aunque Pablo no había sido discípulo del Señor Jesús en su ministerio terrenal, el Señor Jesús lo llamó para el apostolado a los gentiles cuando él iba camino a Damasco. Los demás apóstoles del Señor, los que conocieron a Cristo estando en la carne, ellos tuvieron ministerios diversos, mayormente entre los judíos y entre los judíos dispersos. Pero a Pablo
el Señor lo llama como un instrumento especial para que sea un apóstol a los gentiles. Apóstol significa enviado, un enviado, un enviado de Dios para llevar el evangelio a cierto lugar y establecer una iglesia. Una vez que establece la iglesia y la deja, digamos, estable, entonces el apóstol deja la iglesia encargada y él hace la misma labor en otro lugar. Bien, para Pablo ese ministerio tenía que realizarlo en tierra de los gentiles. Entonces él se lanza pues a todo el mundo gentil, ¿no? Galacia, Macedonia, Acaya, todas esas regiones no tenían iglesias, el evangelio no había llegado. Y Pablo llega porque Cristo lo escogió para eso. Entonces, él ciertamente no conoció a Jesús en su ministerio terrenal, pero el Señor lo llamó para una labor muy, pero muy especial. Entonces, los opositores suyos le exigen que pruebe su apostolado. ¿No? Exigen, a ver, muestra que tú eres un apóstol. Así le decían a Jesús, danos una señal para que creamos en ti, decían los judíos. Pero el Señor nunca accedió a sus peticiones. Y los corintios sabían y conocían las credenciales de Pablo, sabían que él era un verdadero apóstol, sabían que todos los recursos de Pablo venían del Señor. El Señor le dio poder y respaldo para ser un ministro competente. Si Dios no te da el respaldo, no puedes hacer nada. Por lo menos para Dios no se puede. El ministro necesita que el Señor, si no todo es forzado, y forzado no se puede hacer la obra, no se puede forzar a la gente, no se puede. Entonces, cada vez que predicaba el evangelio, Dios fortalecía a Pablo y ese respaldo se manifestaba con señales, prodigios y diversos milagros, dones que el Señor le daba. Por eso dice que su apostolado está testificado en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Versículo 13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Es el punto que les estábamos mencionando. La única diferencia entre los corintios y, por ejemplo, y los efesios era que los corintios nunca dieron nada para el sostenimiento de Pablo. Pablo les predicó gratuitamente. Esa es la única diferencia. Pablo les dice, ¿eso los agravió? Entonces, si eso les molestó, perdónenme. No, perdónenme. Como que la iglesia le dice, hermano, es su remuneración. No, hermano. No, no lo necesito. El Señor me va a bendecir por otro lado. Pero es que nosotros queremos ayudarlo. Lo entiendo, pero déjenlo allí, inviértanlo en otra cosa. Y yo veré mis asuntos económicos. Bien, algunos se puede sentir agraviado por eso, algún tesorero, la junta, la iglesia, que el hermano pastor no quiere recibir nada, entonces la gente dirá, oye, pero ¿cómo, de qué va a vivir y cómo va a ser? Entonces, Pablo dice, ¿eso los agravió? Bueno, en algún momento los corintios iban a decir que le dieron a Pablo, porque los griegos son así, los griegos son muy jactanciosos. Lo que pasa es que en el mundo griego existían muchos maestros itinerantes de filosofía y de todas esas cuestiones que cuando llegaban a un lugar, los griegos les gustaba escuchar. Y una vez que disertaba el maestro o el orador, los corintios le pagaban. Le pagaban. Cuando el orador consideraba que su exposición no fue muy buena, él decía que no recibía. Él mismo decía, no, déjenlo ahí nomás. Pero Pablo nunca llegó a ese nivel. Su ministerio fue en todo excepcional. Es decir, el agradecimiento de la iglesia debe haber sido pues mayúsculo, ¿no? Sin embargo, Pablo prefirió no recibir absolutamente nada.
pero les dice, ¿no? Si eso les ofendió, discúlpenme, discúlpenme. Entonces, hace un servicio gratuito, pues, un servicio gratuito. Y en un servicio gratuito, la bendición se la lleva el ministro, porque él siembra, pero no va a cosechar absolutamente nada. Nunca hay que recibir sin dar, nunca. Por eso que el concepto del diezmo en el Antiguo Testamento era darle a Dios en gratitud una parte de todo lo que Dios te había dado. Eso es totalmente lícito. Ahora, que se determine que sea un 10%, eso lo encajó la ley, pero era práctica también antes de la ley. Y aún era una práctica que realizaban todos los orientales, daban porciones a sus dioses. Pero Dios, fíjese, si algo se merece Dios de nosotros no es el 10%. ¿Cuánto es, hermanos? Todo. Pero si nosotros damos todo, nos preguntamos, ¿y cómo vivimos? Aparte que si alguno da todo, se muere. No comería. No pagaría nada. O sea, cobro y así íntegro lo llevo y lo entrego. No es una cosa que se practica y Dios lo sabe perfectamente. Entonces Dios determina cantidades para que el pueblo se sujete a una norma. Fue una norma. Ahora, librados de toda norma y de toda ley, queda en ti determinar en qué medida vas a expresar tu gratitud al Señor. Tienes como ejemplo a los judíos que daban un diezmo. ¿Okay? Entonces, si tú das el diezmo, estás en el nivel de práctica de gratitud del judío. Tú no des porque el otro da. Entonces tú dices la ofrenda, miras en la mano del hermano y el hermano está con su monedita de un sol. Dice, un sol es, un sol es, ni un sol ni 100. Es lo que tú en tu corazón has determinado darle al Señor. ¿Ok? Pero recuerda que el dar es como el sembrar. El que siembra generosamente cosechará generosamente. Y la práctica de la gratitud siempre debe ser generosa. Nunca debe ser mínima. Siempre generosa. Bueno, el apóstol Pablo entonces ofreció un servicio gratuito. Versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Fíjese que yo he sabido de iglesias que el tesorero o la secretaria llamaba a los hermanos diezmantes para decir, hermano diezmante, hermano fulano, su diezmo no entró este mes. Entonces, es la iglesia la que le está pidiendo a los... nombre por nombre, oye, hermanito, diezma pues. Nosotros no buscamos lo de la gente. No queremos lo de la gente. La gente tiene que expresar su gratitud. Si no aprendió eso, es un tema suyo. No es un tema nuestro. Pero si quieres prosperar, tanto en lo material como en lo espiritual, empieza a practicar el dar y el recibir, el sembrar y el cosechar, el ser agradecido y generoso con todo lo que sabes bien tienes que darle al Señor. Entonces, Pablo les dice, ¿no? Yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Me interesan ustedes, no su dinero. El dinero es entre tú y Dios. El ministro busca a las personas. Alguna vez llegaban unos hermanitos de una iglesia por aquí para pedir consejería. En la primera cita que llegaron, que era un matrimonio, muy buena gente. Al finalizar, cuando nos despedimos, le di la mano al hermano y el hermano tenía un billete doblado, un cuadradito en la palma de la mano. Entonces, cuando nos despedimos, él se despide con el billete y me lo pone así en la mano.
y medio que lo quiere dejar en mi mano, pero yo no se lo recibo, se lo devuelvo. Y le digo, ¿qué es esto, hermano? Y me dice, es para usted, pastor. ¿Pero y por qué me lo está dando? Porque a nosotros nos han enseñado que cada vez que uno va donde el pastor a pedir un consejo, tiene que darle algo. No, hermano. Si usted quiere dar algo, ahí hay una ventanita, hay unos sobres. Usted saca un sobre y pone diezmo, ofrenda, lo que usted quiera. Pone su nombre y lo deposita. A mí, en lo personal, no me tiene que dar nada por lo que yo le doy. O sea, porque entras a mi oficina. A veces llega a fin de año y un hermano me dice, pastor, quiero darle una ofrenda, por favor, páseme su cuenta. Bueno, pero es una excepción. Pero que yo enseñe que se tenga que dar o se me tenga que dar, es una cosa muy, muy complicada. No buscamos lo vuestro, sino lo suyo. Había un pastor que en verano usaba saco, pues no. El pastor está en la presencia del Señor, era mi amigo. Pero ¿y por qué usaba saco y sudaba tanto en verano? Porque cuando pasaba entre los hermanos, él le había enseñado esto y las hermanitas que lo querían mucho ponían sus sobrecitos en el bolsillo del pastor. Entonces lo abrazaban todo y total que el pastor terminaba cuando salía de la congregación, tenía los bolsillitos con 5 sobres acá, 6 sobres acá, 7 sobres por acá. Era por eso que usaba saco. Porque de lo contrario tenían que meter la mano acá al bolsillo y está más complicado. Entonces al saco había que meter. Entonces mi hermano que iba a esa iglesia, un hermano que tengo, me decía, Ángel, ¿y tú por qué no llevas saco? Y yo, ¿para qué voy a llevar saco? Si me muero de calor, si en invierno me muero de calor, imagínate, y encima, ¿para qué? ¿Para qué? No, ni hablar, eso no se hace. No buscamos lo vuestro, sino a vosotros. Por eso que no hay que ser gravosos, porque el principio es que no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Bien, en la siguiente visita que Pablo está preparando, que es la tercera visita, él está preparando todo el ambiente. Voy a ir, pero no busco su dinero, los quiero a ustedes, ¿ok? Porque ustedes no me tienen que dar, yo tengo que darles. ¿Por qué? Porque los hijos no atesoran para el padre, sino el padre atesora para los hijos. Es una figura muy común en la vida familiar, ¿no es cierto? Los padres suplen toda necesidad de los hijos mientras ellos viven en casa. O sea, mientras vives en mi casa, tienes todo. No te voy a cobrar absolutamente nada, ¿no es cierto? Tienes ropa, alimentación, todas las cosas. Y es en esta etapa de dependencia económica en que los hijos no aumentan los recursos materiales de los padres, los consumen. ¿Ah, que los consumen? Es decir, tener 3, 4, 5 hijos no te hace más rico, te consume. Cada hijo es un sueldo. Así que eso de tener 6 hijos tendrías que ganar 6 sueldos. Hoy ya es impráctico. Pero los padres sí acumulan bienes materiales que son para sus hijos, quienes terminan heredándolos. A pesar de que los padres se dan cotidianamente, al final todo lo que ellos dejen en esta vida serán para los hijos. Los hijos no atesoran para los padres. Son los padres los que atesoran para los hijos. Es muy raro que un padre herede de su hijo, salvo pues que el hijo haya tenido recursos y bienes y haya partido. Entonces el padre se quedó sin hijo y recoge todo lo que es del hijo. Eso es muy raro. Normalmente es al revés. Ok, entonces, siendo así, los corintios, hijos espirituales de Pablo, reciben de él, su padre espiritual. ¿Qué reciben? Riquezas espirituales por medio de Jesucristo y vienen a ser herederos de Dios. Entonces, al mismo tiempo que ellos reciben esos cuidados como de padre, lo que se esperaba era que la iglesia sea pues una iglesia obediente y agradecida y que deberían de demostrar amor genuino por su padre espiritual, siendo obedientes, ¿no es cierto? Otorgándoles pues los presentes dignos de su
amor paterno, que es lo que hacemos los hijos, por ejemplo, en el Día del Padre. El Día del Padre tienes que ir donde tu papá y si no vives con él, y tienes que hacerte presente. Es tu deber de hijo y agradecerle. Y le das un presente que llamamos nosotros regalo. Su cumpleaños, igual. En las ocasiones en que se intercambian regalos como Navidad, por ejemplo. Entonces le haces un regalo. ¿Qué cosa estás haciendo? Estás mostrando agradecimiento a alguien que te ha brindado su amor. Si en la iglesia Pablo esperaba eso, ustedes son mis hijos, debieron haberme demostrado amor, pero no fue así. No fue así. Ellos, los corintios, no se portaron a la medida de la situación, más bien fueron como hijos no agradecidos. Por esa razón Pablo no quiso recibir nada de ellos, porque se iba a complicar. Iban a decir que él buscaba lo de ellos. Pablo recibió ayuda financiera en varias ocasiones de los hermanos filipenses, por ejemplo. Versículo 15 dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Qué increíble. Siendo el padre espiritual de los corintios, mire usted, él les ofrece liderazgo y cuidado. Eso es lo que hacemos. Mire, ¿qué pasa cuando uno no tiene pastor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las ovejas que no tienen pastor? ¿Ah? ¿Por dónde andan? Por cualquier lugar. Y normalmente muy cerca de ¿quién? Del lobo. Como las ovejas son medias miopes, tienen orejas pero no escuchan como el perro, tienen olfato pero no olfatean como los otros animales, y con el olfato distinguen el peligro. Tienen patas pero no corren como las gacelas, tienen cuernos pero no cornean como el toro. Tienen dientes pero es solo para comer pasto, y no tienen garras, tienen pezuñas. Y no tienen un cuerpo aerodinámico, son gordos. O sea, ni ven bien, ni oyen bien, ni corren bien. Y cuando les da miedo, se paralizan. Si se caen de espaldas y están muy gordas, con mucha grana, no pueden enderezarse. Son tan inútiles y vulnerables que necesitan el cuidado de un pastor. Es así. Les da miedo todo. Entonces, esos animalitos no pueden vivir prósperamente si no tienen un cuidado especial. Cuando tú conoces a Cristo, tú vienes a ser oveja del Señor y necesitas cuidados de un pastor. El pastor es Jesucristo. Entonces tú tienes que tener una relación muy personal y muy íntima con el Señor. El intermediario de esa relación es el pastor terrenal, que es como el perro ayudante del pastor. Necesitamos un pastor, porque necesitamos consejo, orientación, ayuda, consuelo, saber cosas. ¿No entiendes? Porque, como las ovejas, somos miopes, no vemos bien. Entonces el pastor ve mejor, te ayuda a ver las cosas más claramente. Entonces, si Pablo era el pastor de ellos, era su padre espiritual, y él les ofreció liderazgo y cuidado. Cuando tú lees la primera carta a los corintios, te vas a dar cuenta que los corintios, como paganos, eran recontrapaganos, recontraperdidos, recontrainmorales. Entonces, cuando ellos conocieron a Cristo, Pablo procuró ayudarlos a salir de toda esa situación.
Por eso que en la primera epístola hay muchas correcciones. No aquí, no allá, no hagas esto, no hagas el otro. Cuidado con esto, huye de aquí, ten cuidado acá, rechaza esto, no te acerques, no vayas, no mires. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana no hay libertad como uno quisiera. No puedes hacer lo que quieres, porque ya tienes un Señor en la vida. No puedes. Bueno, finalmente nadie puede, ¿no? Nadie puede hacer lo que quiere, porque siempre van a haber restricciones. Pero el que es del Señor no puede hacer lo que quiere. Tiene que hacer la voluntad del Señor. ¿Quién te orienta en eso? El pastor, con el cuidado pastoral. ¿Y cómo lo hace? A través de la enseñanza. Por eso que es pastor y maestro. Hay que enseñarle a la gente. Enseñarle y enseñarle. Esa es mi dosis de sabiduría. Todas las semanas yo vengo a recibir mi dosis de sabiduría, de orientación, de consejo. Y con estos elementos yo tengo que ir construyendo mi prosperidad espiritual. Eso hacía Pablo con ellos. Y lo hacía con amor. Y él se entregaba sin reservas. Por eso dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Pero, aunque amándoos más, sea amado menos. Los amaba hasta el extremo y lo único que esperaba era un amor recíproco. ¿Por qué un amor recíproco? Porque yo no te puedo estar amando y tú maltratándome. Porque si yo te amo y tú me sigues maltratando, nunca construimos una relación saludable. Esos matrimonios donde la mujer se entrega, pero el marido la maltrata, ahí no hay una relación saludable. Ahí hay frustración por parte de la mujer, pero le enseñaron pues a que tenía que someterse porque es su esposo, ¿no? Y aparte ella dice, bueno, ¿y a dónde me voy a ir? Si me voy no tengo quien me mantenga. Pero entonces ahí no hay una relación saludable. Con el Señor tú no puedes construir una relación que no sea saludable. En la iglesia tienes que construir relaciones saludables. Hay que amar y hay que también mostrar un amor recíproco. Siempre tiene que haber eso. ¿Qué cosa destruye el amor recíproco? Bueno, el maltrato, la violencia. En la iglesia normalmente lo que destruye las relaciones son los chismes. Y en esta iglesia hay gente que le gusta meterse en las cosas ajenas y hablar de cosas de otros y meterse a averiguar y a preguntar. Pues es un problema, porque uno termina pues desacreditado, ¿no? Porque otro dijo tales cosas y cuales cosas. Hay que evitar meterse en asuntos de otros. Okay. No lleves historias ni traigas historias, porque arruinas una relación que debe de ser de amor recíproco. ¿Qué más decimos? ¿Cuánto amor demostró Pablo por estas personas? Mucho. Imagínense, él les ha escrito en total 4 epístolas, tenemos solamente 2, pero son 4, ¿ya? Tenemos 2 visitas que él hace a la iglesia, a los corintios, y hay una tercera visita que él está programando, que según Hechos de los Apóstoles, fue una visita que duró 3 meses y Pablo encontró un mejor ambiente. Les envió ministros de la talla de Silas, Timoteo, Apolos, Tito. Nunca descuidó la iglesia de los corintios. Por todo ello, los corintios debieron haber respondido con afecto y respeto, pero fue todo lo contrario, ya que recibió más amor de otras iglesias que de la iglesia de Corinto. Muy complicado. Sin embargo, Pablo amaba a esta gente
porque eran sus hijos espirituales. Iba a luchar por ellos para liberarlos de la influencia de toda esta gente mala. Hay que tener cuidado con otros de otros sitios que hablan, ¿no?, que dicen, o que tomamos el ejemplo de otra gente. No, hay que tener mucho cuidado. Bien, versículos 16, 17, dice: pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Aquí vemos a Pablo, que él está respondiendo a las calumnias, pues, mediante una confrontación. Para ello usa las palabras de sus adversarios, las que ellos usaron, las cuales algunos miembros de la iglesia habían creído, y esto es un riesgo, pues pueden alterar la relación que tienen con él, ¿no? Pablo nos ha engañado. Pablo dice: yo los he engañado. Yo los he engañado. ¿O los he engañado por alguno de los que he enviado? ¿Yo fui a vosotros para engañarlos? Yo les podría decir a ustedes: ¿yo los engañé con algo? Hay gente que a veces le gusta hablar mal. La ofrenda de acción de gracias es una ofrenda, no es cuantiosa, aunque ven ustedes a muchos hermanos que pasan, pero es una ofrenda que nos ayuda digamos, enfrentar ciertos gastos de la iglesia, ¿no? Terminamos de comprar sillas, ahí nomás se fue como 2,000 y pico de soles. Estamos cambiando, van a cambiar un montón de puertas, incluyendo las de los baños, todas las puertas de madera que están, ahí nomás se va más de 5,000 soles, puertas y marcos. Pintar el local afuera ya está acabadito, como ustedes pueden ver. Todas las puertas de metal, todas se pintan. Pues vamos a pasar adentro, todo el patio tiene que pintar, todo, absolutamente todo. Todo este salón tiene que volverse a pintar, todo el otro se tiene que volver a pintar. Eso no cuesta 100 soles. O sea, si yo digo: ¿quiénes quieren pintar? Ya, tú pintas de acá para allá, vamos a terminar con una casa de hippies, de un color, otro color, manchado, salpicado. ¿Quién quiere una cosa así? No, hay que hacerlo bien. Y eso tiene su costo. Entonces, nunca la ofrenda de gracias es para el bolsillo de nadie, es para el local. Todo lo que usted ve acá, todo, ha salido de las mismas ofrendas que ustedes han dado. Todo ese piso, todo este escenario, todos estos instrumentos, todo ha sido costeado por sus ofrendas. Nadie los ha engañado, porque no buscamos lo suyo. Ese carro que yo manejo no está a mi nombre, está a nombre de la iglesia. Yo no me he apropiado de nada para que alguien diga: se compra su carrazo. No, nada. Y bueno, sí hay que tener mucho cuidado con lo que la gente puede hablar o decir. Pablo se defiende así, responde a las calumnias y manifiesta que él en ninguna manera los ha engañado. Él no ha recibido nada de la iglesia y ellos han reconocido que él no ha sido una carga financiera para ellos. Jamás el apóstol Pablo sacó una moneda de esta iglesia. Nunca recibió nada, ¿no es cierto? Y tampoco los engañó por medio de otros hermanos que él envió. Jamás él manipuló a los corintios para sus propias ganancias. No envió a Tito ni a los hermanos que él menciona allí para manipular la iglesia, de ninguna manera. No, nunca hizo eso. Más bien, él manifiesta que todos han procedido de la misma manera, con la misma honestidad. Miren que lo dice en la última parte del versículo 18, dice: no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. Es decir, todos hemos actuado igual, con el mismo ánimo con ustedes. Tito fue a ustedes, él no recogió nada. Timoteo, Silas, Apolos, nada. Nunca recogimos nada de ustedes. Todos tuvimos el mismo acuerdo, para que nadie diga
que buscamos lo suyo. Versículo, ¿dónde? Versículo 19, vamos a leer. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo? Hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones. Vamos a ir viendo todo eso. Pablo no tiene que probar su inocencia, solo debe aclarar las cosas, y para ello él manifiesta estar en una situación, digamos, correcta, ¿no?, delante del Señor, y encomienda su causa al Señor, pero él sabe que tiene que ir finalmente a esta iglesia. Él no se está disculpando, él dice: yo voy a ir, ahí vamos a corregir las cosas. ¿Por qué? Porque me temo que cuando yo llegue voy a encontrar cosas que tengo que corregir. Y voy a ir, como menciona en otra parte de su primera epístola, voy a ir con vara. ¿Qué hace? Lo que pasa es que la función de Pablo como maestro implica también la responsabilidad de tener que disciplinar a las personas. ¿Qué se hace con las personas que generan desorden, situaciones complicadas en la iglesia? Tienen que ser corregidas. Y Pablo sabe que en su ausencia, muchas de esas personas que fueron corregidas antes, nuevamente deben haber vuelto a sus antiguos pecados. ¿Cuáles son? Las famosas contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Finaliza en el 21 cuando habla de los pecados de inmoralidad, no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Se acuerdan? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, está el caso del incestuoso, el hombre que tenía por mujer a la esposa de su padre. Bien, ese señor no fue reprendido por la iglesia, fue un pecado manifiesto a todos y consentido por todos. Pablo, en ausencia, manda la primera carta a los Corintios, que históricamente es la segunda, y dice: ese señor lo tienen que echar de la iglesia. No lo pueden tener. ¿Por qué? Porque si lo tienen ustedes ahí adentro, la cosa se va a contaminar. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Después vas a ver a otro hermano teniendo un pecado parecido, similar, y vas a ver que toda la cosa se va a generalizar. A ese señor lo tienen que sacar. Bien, no lo habían sacado porque tenía amigos en la iglesia. Determinan sacarlo y el hermano aquel se arrepiente y decide corregir. Entonces Pablo lo perdona y dice: está bien. Pero en ese lapso de ausencia y con el ingreso de estos señores judaizantes, seguramente muchas cosas volvieron a su cauce anterior, al cauce de las contiendas, envidias, divisiones, maledicencias, murmuraciones e inmoralidad. Entonces Pablo advierte que cuando él vaya, va a tener que corregir todas estas cosas. Y dice, versículo 20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Duro. Claro que sí, él va a ser duro, va a disciplinar a las personas que encuentre inmersas en su desobediencia, y lo va a hacer con mucha pena. Versículo 20, a la mitad dice: y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Ese es su corazón de pastor, pues, su corazón de padre que él tiene por estos hermanos, ¿no? Es una responsabilidad que él asumió, la de ser papá. Él no va a renunciar. Él ama a los corintios porque vienen a ser sus hijos espirituales. Él va a dar todo
así los corintios no den en reciprocidad, Él va a hacer todo lo posible para que estos hermanos puedan ser edificados, puedan ser ayudados en su vida cristiana. Fíjese que hacer iglesia no es sencillo. Una iglesia no se levanta en una semana, en un año. Y las iglesias mueren también después de un tiempo. Las iglesias se enferman, se dividen, se fraccionan. Las iglesias sufren situaciones. Hay iglesias que marchan bien y repentinamente el ministro parte con el Señor. Y las iglesias entran en una situación bien complicada. O sea, las iglesias son como las casas, como las familias. Una familia no se hace de la noche a la mañana. Y la labor de cuidar el hogar es una labor que no es de pocos años, es de toda la vida. O sea, el que es papá siempre. Hasta que los hijos sean grandes y viejos, siempre va a ser papá. Siempre. Así que a nosotros, que somos hijos de esta iglesia, nos toca cuidar la familia y la casa del Señor. Siempre. Hay que cuidarla. No debe haber entre nosotros rivalidades, ni tampoco contiendas. No debe haber conflictos. Por eso siempre se les enseña, no hagan negocios entre ustedes, porque a veces los negocios nos traen problemas. No hagan negocios. Tenga mucho cuidado con quién se asocia. Tenga mucho cuidado qué cosa escucha o qué cosa habla. Tenga mucho cuidado qué cosa está viendo y enseñando. Persevere en la sana doctrina. Asista a las reuniones. No se comprometa con personas del mundo, a cosas del mundo, porque lo van a traer. Y después se va a contaminar. Y cuando regrese va a contaminar a otros también. Hay que tener mucho cuidado. Amén, hermanos. Es todo lo del capítulo 12. La próxima semana, si el Señor lo permite, terminaremos el capítulo 13. Vamos a ver si lo hacemos en una semana o necesitamos 2 semanas. Que el Señor nos enseñe con este último capítulo de la segunda carta a los Corintios. Oramos para darle las gracias a nuestro Señor. Padre bueno, queremos agradecerte en esta noche, Señor. Gracias por tu bondad, como cada semana y cada día en que estamos reunidos, tú nos enseñas y nos instruyes. Esperamos, Señor, que lo que hayamos leído y meditado nos ayude a entender diversos aspectos de nuestra relación con Cristo y la relación entre nosotros. Esta es nuestra iglesia, es nuestra casa espiritual. Nosotros somos miembros de la familia de Dios, hermanos todos en Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor. Seguimos sus pisadas y su ejemplo. Escuchamos sus palabras y las usamos, Señor, como alimento. Esperamos que tú siempre muestres todo favor y toda gracia para con tu iglesia y con nosotros. Bendice a mis hermanos, bendice esta congregación, a grandes y pequeños, a todos, Señor, guárdalos, prospéralos, ayúdalos y sigue añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos cada día, Señor. Sigue trayendo personas para que conozcan a Cristo y sigamos avanzando con esta visión de ganar las almas por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Gracias te damos. Bendice, Señor, el retorno de cada uno a su casa. Guárdalos también. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, gracias te damos por todo. Gracias, Señor. Amén.